José Antonio Pareja, soy el traumatólogo del curso y vengo a contaros un poco, vamos a hacer una valoración, una visión global de lo que para nosotros supone el hombro doloroso. Quizá estoy viendo la calidad de las presentaciones y la calidad del panel, que ya conocía un poquito de antemano, y quizá vaya a pisarme con algunos temas de los que se están hablando, pero bueno, vamos a tratar de darle un enfoque diferente para ver la patología, para ver el problema de otro punto de vista diferente, que creo que siempre va a enriquecer por un lado y por otro lado a lo mejor refuerza alguna de las teorías que se están contando que creo que son totalmente ciertas y totalmente válidas, ¿no? Cuando uno se dedica, yo me dedico, la mayor parte de mi tiempo laboral me dedico al hombro, a la patología de hombro, ¿no? Entonces cuando estás prácticamente 8 horas durante 5 o 6 días a la semana tratando hombro, viendo hombro y demás, ves hombros absolutamente por todos los lados. Ves hombros cuando estás en el bar, oyes expresiones con la palabra hombro. Muchas veces los pacientes que nosotros recibimos, bueno, pues nos encontramos que son pacientes que realmente están, pues sí, manga por hombro, pero no en el término primario etimológico de la palabra, sino en el término que se utiliza más frecuentemente para esta expresión. Lo que sí que tenemos claro que ese manga por hombro precisa, como ha dicho Joshua hace unos momentos, de un tratamiento multidisciplinar. Es un tratamiento en equipo que es lo que puede hacernos conseguir una tasa de mayor éxito. Vamos por museos, vemos el lienzo representado el hombro, otras veces el lienzo viene a nuestra consulta con dibujos. En fin, el hombro creo que, no sé si es ya un tema de obsesión personal, pero es un protagonista, ¿no? a lo largo al menos de mi vida. Y igual de protagonista que es en tu vida, evidentemente lo es también en la consulta. La patología dolorosa del hombro supone aproximadamente la tercera causa de dolor del aparato locomotor de forma global y la quinta causa de atención en atención primaria. Quiero decir, es una cosa que realmente tiene importancia, es una patología que realmente tiene importancia. Tiene importancia y tiene mala prensa, tiene mala fama. El hombro no se cura nunca, los dolores de hombro no se pasan nunca. El hombro es una articulación muy complicada, es una articulación muy compleja para diagnosticar, es una articulación muy compleja para tratar, para recuperar, para rehabilitar. Bueno, eso puede ser cierto. No os digo nada, o puede al menos superficialmente ser cierto. No os digo nada si no os dedicáis a hacer un tratamiento quirúrgico. Un tratamiento quirúrgico, es decir, veis el hombro desde el otro lado. Si miráis láminas anatómicas, pues podéis comprobar que si te metes a operar un hombro, pues todo lo que tienes por aquí cerca, ¿no? Con lo cual, la complejidad que muchos de vosotros tenéis en la parte preoperatoria, en la parte posoperatoria, imaginaos en el acto quirúrgico lo que tenemos a unos centímetros desde nosotros estamos trabajando, ¿no? Todo eso sí, todo eso es cierto y todo eso está ahí, y todo eso bueno, está en la calle, está en nuestras consultas, está en nuestro ambiente. Realmente estamos aquí pues, para tratar de desmitificar todo esto. Y es lo que quería hacer, daros cuál es nuestro planteamiento y cuál es nuestro abordaje sobre el hombro doloroso. En nuestra unidad tratamos siempre de hacer técnicas y de hacer procedimientos que sean totalmente reproductibles. Para ello tenemos una línea de trabajo que seguimos todos los miembros de la unidad y es lo que quiero contaros, ¿no? La visión nuestra sobre el hombro doloroso. Y seguimos nos hacemos estas tres preguntas cada vez que nos enfrentamos a un paciente. El por qué, el cómo y el qué hago. El por qué, desde luego, que no nos lo planteamos ante cualquier paciente que viene a nuestra consulta. El por qué ya lo sabemos, porque con que lo sepamos una vez no hay que aplicarlo a todos los pacientes. Pero creo que es una parte importante de la exposición que quiero mostraros, aunque probablemente pise y probablemente digamos cosas que ya han sido perfectamente explicadas y razonadas en sesiones anteriores, sobre todo de biomecánica. Bajo nuestro punto de vista, hay dos problemas, hay dos situaciones que hacen que nuestro hombro tenga problemas, y son estas dos. Por un lado es la inestabilidad como concepto general, y por otro lado es el conflicto continente-contenido. Inestabilidad, conflicto, continente-contenido. En base a estos dos problemas, a estas dos situaciones, pensamos que orbitan todos los problemas que tenemos en nuestro hombro. Diferentes problemas, vamos a encuadrar dentro de la situación de inestabilidad, otras situaciones clínicas en pacientes diferentes, las podemos encuadrar en problemas que tienen el origen en un conflicto continente-contenido. Aquí hay una flecha que puede hacernos razonar que la inestabilidad a veces nos llega a producir un conflicto continente-contenido. Vais a ver que sí, E incluso me gustaría que al final de la exposición entendieseis que aquí falta otra flecha,
que no se ha puesto a propósito, porque muchas veces, o la evolución final de una patología dolorosa, donde el origen es un conflicto continente-contenido, va a generar también inestabilidad. Inestabilidad y compresión. ¿Cuál es la principal? Pues yo creo que ninguna de las dos es principal. Las dos conviven y coexisten, y como el ramillete de pacientes que acuden a esta consulta es tan amplio, en unos vamos a encontrar que el problema es la inestabilidad, en otros vamos a encontrar que el problema es el conflicto continente-contenido. Quizá esta teoría sea más moderna, que sea más reciente, pero no por ello teorías de conflicto continente-contenido, teorías de impeachment, teorías de compresión, están fuera de la problemática de los pacientes que nosotros, bueno, pues tratamos habitualmente. Para mí, esta diapositiva explica muchos de los problemas que tiene el hombro, muchísimos, muchísimos. ¿Por qué? Porque esto es una representación, una imagen que puede parecer simpática, graciosa y tal, pero realmente lo que representa lo que es nuestro hombro. Nuestro hombro representa una articulación cuyas estructuras óseas, cuyas superficies articulares no es que sean congruentes, es que son incongruentes. No sé si alguna vez habéis visto una glena en un cadáver, pero la glena no es cóncava, como debería ser recíprocamente, porque la cabeza del húmero sí que entendemos todos que es convexa. La glena es plana, la estructura ósea de la glena es plana y se enfrenta ante una estructura convexa, ¿entendéis? Eso hace que la articulación del hombro, inherentemente, hablando de superficies articulares, sea tremendamente incongruente, y que esa articulación tenga que ser estabilizada en dos planos, en el plano frontal y en el plano sagital, para poder tener una función correcta del hombro. Si se entiende esto, pienso que se entiende la mayoría de los problemas que acontecen en la articulación glenohumeral. En la articulación glenohumeral, que no es la única articulación implicada en el movimiento global del hombro. Sabéis que es una de las articulaciones que forma la cintura escapular, fundamental para también conseguir o mantener una homeostasis correcta de nuestra articulación glenohumeral, de nuestro hombro. Esta imagen marca muy bien esa discrepancia de las superficies articulares. Entonces tenemos dos superficies articulares que son incongruentes. En cambio, la articulación del hombro, la articulación glenohumeral, globalmente es incongruente o congruente. Yo creo que es congruente y muy congruente. Es la articulación con mayor movilidad del cuerpo y la articulación que requiere una mayor congruencia para mantener esa congruencia a lo largo de todos los planos de movimiento. ¿Cómo se consigue esa congruencia? En este esquema se ve perfectamente. Tenemos una superficie ósea de la glena que es totalmente plana. En cambio vemos cómo, gracias a las partes blandas que circundan esa glena, se consigue un manguito, se consigue una convexidad que va a hacer que la articulación del hombro globalmente sea congruente. Tenemos unos estabilizadores estáticos formados por el labrum, que aumenta la profundidad de nuestra glena, formado por la cápsula y todos los refuerzos capsulares, tanto anteriores como posteriores, y por supuesto tenemos unos estabilizadores dinámicos que están formados, que lo conforman, esos estabilizadores dinámicos, las diferentes estructuras o diferentes unidades miotendinosas que circundan la articulación glenohumeral. Por delante el músculo y el tendón del subescapular, el intervalo rotador, que si bien no es un músculo, está en el plano de los estabilizadores dinámicos, el supraespinoso, el infraespinoso y más posterior e inferiormente el redondo menor. ¿Lo entienden? ¿Lo entendéis? Cualquier desequilibrio en los dos pisos, en el piso, digamos, más profundo, en el que está más cerca de la glena, cualquier desequilibrio en cualquiera de estos dos pisos, cualquier desequilibrio en la parte más profunda, labrum, porciolarga del bíceps, cualquiera de los refuerzos capsulares anteroinferior, medio, superior, cualquiera de las inserciones capsulares del labrum, cualquier asimetría entre la cápsula posterior y la cápsula anterior, nos va a acarrear problemas en el hombro que vienen como consecuencia de una inestabilidad. Uno de los estabilizadores no funciona correctamente y el hombro no está perfectamente estabilizado. Problemas. Cualquier alteración en el piso superior, cualquier alteración de las unidades miotendinosas, de los estabilizadores dinámicos, cualquier alteración bien de esas unidades miotendinosas, bien de cualquiera de los nervios que inervan esas unidades miotendinosas, va a hacer que estos estabilizadores dinámicos no funcionen correctamente y igualmente nos produzcan problemas en nuestro hombro, principalmente dolor, también limitación de movilidad,
o pérdida de fuerza. Es decir, que la homeostasis del hombro se mantiene a base de tener unos estabilizadores estáticos correctamente equilibrados, correctamente balanceados, así como unos estabilizadores dinámicos que funcionan como pares de fuerzas totalmente balanceadas, totalmente equilibradas. ¿Lo entendéis? Pienso que es la clave y pienso que a partir de aquí cualquiera de las cosas que nosotros vayamos a explicar o que podamos razonar en nuestro quehacer diario del hombro va a ser fácilmente entendible. En esta imagen vemos lo que supone la ausencia, la alteración de uno de los estabilizadores dinámicos del hombro, quizá uno de los más importantes, si no el más importante, como es el supraespinoso. La ausencia de la continuidad de ese supraespinoso hace que la cabeza del húmero no esté correctamente centrada con respecto a la glena, se pierde el fulcro de esa palanca y el deltoides con su acción elevadora va a tener como consecuencia el que una inestabilidad, va a haber una migración superior de esa cabeza del húmero con respecto a la glena y va a aparecer la clínica. Dolor, pérdida de fuerza, pérdida de movilidad, lo que quieran, lo que queráis que pueda aparecer, pero el origen es este, y creo que es importante comprenderlo bien para tener en cuenta ante qué nos enfrentamos. Las teorías clásicas, como hemos dicho, no están fuera de circulación y encontramos pacientes con problemas realmente de espacio, conflicto continente-contenido, la teoría extrínseca de compresión del manguito de rotadores, del espacio supracromial, que sigue vigente en una horquilla de los pacientes a los que nosotros nos enfrentamos. Es decir, hay dos alteraciones que pueden hacernos perder o alterar o que se produzca una alteración en la homeostasis general del hombro. Una, la inestabilidad por cualquier alteración de los estabilizadores, bien estáticos, bien dinámicos o de ambos. Dos, la compresión, el conflicto continente-contenido. A partir de ahí pensamos que se desarrollan todas las patologías que pueden acontecer en el hombro. Como digo, de cara a estandarizar nuestra atención, en nuestra unidad de hombro, hemos creado un sistema de exploración que siempre es rutinario, siempre es el mismo, siempre hacemos exactamente lo mismo, con las mismas maniobras, y a partir de la historia clínica, no voy a entrar en muchos detalles de la historia clínica porque ya habéis tenido ocasión en alguna de las presentaciones de valoración clínica del hombro, hacer una aproximación diagnóstica que, os digo de verdad, muchas veces tiene con un porcentaje de confirmación posteriormente con pruebas complementarias y por último en el quirófano un porcentaje de acierto, si se puede admitir esa palabra, ¿no? La palabra acierto en la medicina, porque esto no es una quiniela, no es una lotería, ¿no? Pero de confirmación de que el diagnóstico de presunción que nosotros hemos hecho única y exclusivamente con nuestra anamnesis, con nuestro razonamiento y con nuestras manos, pues muchas veces es el diagnóstico correcto. De tal modo que, llevando más aún al extremo nuestro régimen prácticamente espartano, tenemos en cuenta para hacer la aproximación diagnóstica solamente estos tres parámetros: la evolución, la etiología y la edad. Y siguiendo todavía con, si me permiten, rizar el rizo, pues hemos llegado incluso a crear fórmulas matemáticas donde la resolución de esta ecuación pues te da el diagnóstico. Puede parecer una auténtica locura, pero sí que de verdad que cuando podáis revisar detenidamente la presentación y apliquéis estas fórmulas en cada uno de los pacientes, veréis como en un porcentaje bastante amplio el resultado se cumple. Incluso si ya quieres ser un poco más académico y sustituyes las iniciales para que no se te olvide por letras, pues todavía queda más bonito y parece que le da todavía un poco más de énfasis. Fuera de broma, es lo que siempre hacemos, incluso nos movemos en nuestros diagnósticos con estas ecuaciones para poder entendernos perfectamente de qué paciente estamos hablando y ante qué paciente nos enfrentamos. Vamos a descartar el B1 cuando hay un episodio traumático de por medio, ya que no es el motivo de estas presentaciones, de estas sesiones con respecto al hombro, pero bueno, que sepan que también en nuestra fórmula está contemplado la existencia de la patología y la coexistencia de la patología traumática en nuestros pacientes. Si nos fijamos en este caso, en este supuesto, en este razonamiento clínico, nos enfrentaríamos a nuestra consulta, acudiría un paciente aproximadamente entre 25
26 a 40 años de edad, aunque también hay pacientes del grupo 1 que pueden consultar por ello, que vienen por dolor. Vienen por dolor con o sin traumatismo. Hay veces que hay un antecedente traumático, pero no lo recuerdan bien y principalmente tienen dolor. La mayoría de estos pacientes, como muy bien se ha dicho en presentaciones anteriores, la mayoría de estos pacientes no suelen tener un dolor de tipo extrínseco, es decir, un dolor cuyo origen puede ser la teoría compresiva extrínseca, la teoría clásica descrita por Vigliani y otros autores inicialmente. El problema suele ser un problema intrínseco, un problema casi siempre articular, un problema que se ha denominado de muchas formas: pinzamiento interno, microinestabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente lo que ocurre es esto, lo que ocurre es esto: el pie tiene un zapato que le supera en talla, es un pie del 38 con un zapato del 42, jamás se os va a olvidar, jamás se os va a olvidar, por el motivo que sea: microtraumatismos de repetición, lanzador profesional, la existencia de un antecedente traumático, hace que la cápsula articular exceda en volumen el fisiológico para mantener la homeostasis del hombro, ¿correcto? Hay un problema en el estabilizador estático. Lo más normal es que sea la cápsula anterior, y lo más normal es que si hacemos una artroresonancia, como bien dijo Elena con anterioridad, veamos cómo hay un aumento del volumen de esa cápsula articular. Incluso nosotros, en resonancias sin contraste, en resonancias donde no se utiliza contraste intraarticular, en artroresonancias directas, vemos cómo existe un edema, un incremento de la densidad, un edema de la zona medular posterior de la cabeza. ¿Esto qué es? Vulgarmente, porque ni lo hemos publicado, ni lo hemos encontrado tampoco publicado en la literatura, vulgarmente es el inicio de la lesión de Hill-Sachs que conocemos en las inestabilidades traumáticas del hombro, es decir, el microtraumatismo de repetición que se produce entre el borde anterior de la glena con respecto al borde posterior de la cabeza hace que se produzca este edema. Nos da un dato clínico, radiológico, indirecto, de que en este caso hay una microinestabilidad, que hay un exceso de movimiento. Evidentemente hacemos la exploración pertinente, es una exploración con una presión positiva, con un test de recolocación positiva. Con este diagnóstico de artroresonancia, nuestro paciente está diagnosticado de microinestabilidad. El problema, aunque él puede referirlo en la parte superior, en el supraespinoso, el problema no radica en esa tendinitis, que en este caso es secundaria. Hay un fallo de un estabilizador dinámico, eso hace que la cabeza no tenga una excursión limitada a su función, tiene una excursión mayor, puede comprimir el tendón, pero es una compresión intrínseca, ¿lo entienden? De abajo arriba, es un movimiento de pistón que hace la cabeza del húmero contra el manguito rotadores y lo proyecta contra el acromion. El problema está en la articulación, es un problema labral. Personas jóvenes con dolor en el hombro, no olvidéis este cuadro. Más imágenes de la artroresonancia, al igual que puede haber un problema en la cápsula, en la inserción cápsulo-labral antero-inferior, el problema puede radicar más arriba, puede radicar en la parte más proximal, la parte de la inserción del bíceps, con unas maniobras positivas de irritación de la porción larga del bíceps, en un grupo más o menos igual de edad y con una clínica muy parecida. Estaríamos ante una sospecha de una lesión de SLAP, que creo que también ha sido tratada en otras presentaciones. La relación entre la porción larga del bíceps y el labrum es íntima, con lo cual en ese paciente puede acontecer otro cuadro en el mismo escenario clínico y más o menos con los mismos datos epidemiológicos, que es una patología intrínseca de la porción larga del bíceps. En resumen, paciente joven con un dolor crónico, con o sin antecedente traumático y con un dolor localizado no tanto en la zona subacromial, sino más a nivel de la articulación gleno-humeral, con las diferentes maniobras positivas, pues piensen en estas tres cosas: que puede haber una microinestabilidad, que puede haber un problema de SLAP en la inserción de la porción larga del bíceps, o bien que haya un problema intrínseco en la porción larga del bíceps. Como hemos dicho, lo antiguo no ha de ser desbancado por lo moderno y puede convivir, y así pasa en el hombro. En un grupo de edad un poquito más avanzado, entre los 30 y los 50 años, pues podemos encontrar cuadros clásicos de dolor en el hombro, como es el síndrome subacromial, la tendinosis, la bursitis o la tendinitis calcificante. Evidentemente, las diferentes pruebas que ponen de manifiesto esos dolores, así como
técnicas muy simples de estudio complementario nos van a hacer llegar fácilmente a ese diagnóstico. Si avanzamos en el grupo de edad, hay que tener en cuenta la posible aparición de un cuadro un poquito más grave, algo más importante, como es la rotura parcial. Son pacientes con un dolor crónico, con o sin antecedente traumático, alrededor de los 50 años, y que prácticamente su motivo de consulta es el dolor. El motivo de consulta es el dolor. No hemos de perder la posibilidad en mente, la posibilidad de que pueda haber una rotura parcial. Se confirmará luego con estudios posteriores, con estudios de imagen un poco más avanzados, pero a partir de los 50 años, dolor con o sin antecedente traumático y de forma crónica, no debemos quedarnos en la posibilidad de que haya una tendinitis, una tendinosis, una bursitis, porque en este margen, en este grupo de edad, puede existir ya una rotura parcial. Quizás en personas con un poquito más de edad encontramos un cuadro totalmente opuesto al de la microinestabilidad, como es el cuadro de capsulitis adhesiva. Son cuadros que aparecen pues muchas veces, la mayoría de las veces, de forma idiopática, y en este caso el zapato es mucho más pequeño que el tamaño del pie. El paciente puede ser que en estadios iniciales nos consulte por dolor y rigidez, pero normalmente lo que nos consulta es por rigidez. ¿Cómo sabemos que estamos ante una capsulitis adhesiva y no estamos ante un cuadro de patología del manguito que secundariamente ha producido una rigidez en el hombro? Muy sencillo, muy sencillo. Aquí está la clave RP. RP significa rigidez pasiva. Hemos de explorar el hombro, la movilidad, tanto de forma activa como de forma pasiva. Si hay una limitación activa, pero la movilidad es pasiva, es normal, estaremos ante un problema motor, del músculo, del tendón o del nervio, de lo que quieran, de la unión miotendinosa. Si la movilidad activa está limitada y la movilidad pasiva está limitada, solamente hay dos opciones. Una, tiene una capsulitis adhesiva. Dos, tiene un problema articular. Los engranajes, las superficies articulares están tan dañadas que se produce también un stop mecánico, una rigidez mecánica. Solamente hay esas dos soluciones. Con una radiografía simple vamos a salir de la duda. No vemos cambios típicos de artrosis en la radiografía simple, estaremos ante un cuadro de capsulitis adhesiva. Y por supuesto, en pacientes mayores de 55 años, con una historia crónica, normalmente sin antecedente traumático, o sí puede haber algún antecedente traumático de muchos años de evolución, pero sobre todo con pérdida de fuerza, estaremos ante casos de roturas completas del manguito de los rotadores. Roturas completas del manguito de los rotadores que, como volvemos al principio, lo que producen es una inestabilidad. ¿Por qué se ha roto el manguito? Porque cuando era joven tenía un problema en el labrum, ese movimiento de pistón ha ido rompiendo parcialmente el tendón y con el paso del tiempo lo ha roto completamente, es decir, la inestabilidad lleva a una rotura del tendón, o bien porque ha habido una compresión extrínseca y poco a poco con el uso del tendón se ha ido rompiendo parcialmente y con el paso de los años se ha roto completamente. En este momento no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que ese cuadro de rotura del manguito de rotadores lo que va a producir es una pérdida de uno de los estabilizadores dinámicos. Esa pérdida de estabilizador dinámico va a producir una inestabilidad, y esa inestabilidad, al ascender la cabeza, va a producir más compresión en el caso de que haya una causa extrínseca, y por tanto va a cerrar el círculo y va a hacer que el cuadro se cronifique. ¿Lo entienden? ¿Queda claro? Yo creo que sí. ¿Qué hago? Pues bueno, las personas que nos dedicamos al tratamiento del hombro, y sobre todo en centros hospitalarios, tenemos la ventaja que después de nuestra exploración clínica, después de nuestra aproximación clínica, podemos hacer la confirmación de todas nuestras suposiciones con pruebas de imagen más o menos avanzadas, que nos van a confirmar o nos van a descartar nuestra historia inicial. Y por supuesto el tratamiento que iniciamos siempre es un tratamiento escalonado, es un tratamiento secuencial, un tratamiento escalonado, dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente, con mayor o menor uso de analgésicos y farmacología antiinflamatoria, un trabajo de fisioterapia exhaustivo, con reeducación, en fin, no voy a entrar en una cosa donde no tengo la capacidad ni la idea suficiente para enseñaros a vosotros ninguna de las técnicas ni ninguno de los trabajos, ya que me lo podíais enseñar vosotros a mí. Infiltraciones sí o infiltraciones no en patología del hombro. Pues definitivamente y absolutamente infiltraciones sí, pero bien hechas, correctamente indicadas, correctamente realizadas y con sentido común. ¿Por qué? Pues porque la infiltración es un arma diagnóstica. A nosotros nos va a precisar y nos va a matizar
a través del tratamiento y de la infiltración, muchas veces del punto gatillo, dónde se localiza el dolor. Si la sospecha que nosotros tenemos de localización del dolor es correcta, si el punto que nosotros pensamos es el punto de dolor y el que está provocando la clínica dolorosa, si lo bloqueamos con anestésico local, al menos parcialmente y al menos temporalmente, pues nos va a confirmar nuestro diagnóstico, con lo cual es un arma diagnóstica. Aparte, disminuye el dolor en un 50% de pacientes. Descarta la afectación glenohumeral dentro del cuadro. Confirma la tendinosis. ¿Por qué? Porque normalmente la respuesta a una infiltración es mucho mejor en cuadros de tendinosis, en cuadros de bursitis, que en cuadros de rotura parcial. La rotura parcial y la tendinosis es nuestro caballo de batalla a la hora del diagnóstico. Muchas veces incluso con estudios de imagen avanzados no somos capaces de diferenciar si hay una tendinosis o una rotura parcial, y es en el quirófano donde nosotros hacemos la diferenciación. El tendón tiene una rotura parcial porque lo estamos tocando y lo estamos desbridando y vemos que tiene una rotura parcial, o no se trata de una rotura parcial y es una tendinosis. Descarta la rotura del manguito por el mismo motivo, porque la eficacia de la infiltración es mucho menor, y determina la intensidad de la capsulitis adhesiva, ya que las infiltraciones, al menos temporalmente, sí que pueden mitigar la intensidad tanto del dolor como de la rigidez en los cuadros de capsulitis adhesiva. Y posteriormente, ¿qué hacemos? ¿Y cuándo lo hacemos? Pues cuando lo hacemos cuando el tratamiento conservador y el tratamiento secuencial llega al escalón donde la única solución que hay para ese hombro doloroso es el tratamiento quirúrgico. ¿Y qué hacemos? Pues en muchos casos lo que podemos, pero normalmente el objetivo de la cirugía de hombro es conseguir una restauración de la anatomía normal del hombro, para que esa restauración de la anatomía normal del hombro tenga como consecuencia una mejora clínica. La mayor parte de nuestros tratamientos son artroscópicos. Es un procedimiento en auge, tiene una mortalidad de menos del 0,5% y unas complicaciones globales alrededor del 1%. Es una técnica difícil, es una técnica con una gran curva de aprendizaje, es una técnica donde hay muchas ventajas para el paciente, y una de las claves para el tratamiento artroscópico del hombro, pero bueno, pienso que de cualquier articulación, es conseguir esto, que parece lo más difícil, parece lo más fácil, pero es lo más difícil. Y lo más difícil muchas veces es esto, conseguir un ambiente estable. A partir de ese ambiente estable tú vas a trabajar bien, y la mayoría de los problemas del hombro van menguando en intensidad porque estás trabajando en condiciones correctas. Lo vais a entender. Conseguir un ambiente estable es favorecer y simplificar la técnica y tener a todo el equipo totalmente organizado. No solamente tus compañeros que te están ayudando, personal de enfermería, personal auxiliar, porque realmente es un trabajo multidisciplinar y es un trabajo en donde todo el mundo ha de colaborar, y cuando una de las patas del banco falla, pues se nota incluso en la persona que está realizando la artroscopia. Es una técnica con una curva de aprendizaje bastante amplia, no solamente en la realización de nudos, en la visualización, en las diferentes técnicas, sino en el planteamiento, en la planificación, en qué vas a hacer, en cómo lo vas a hacer. Hay que tener un conocimiento total de toda la maquinaria, de todos los aparatos, de todas las pinzas, de todos los implantes que tienes a tu disposición para facilitarte el trabajo. En equipo, fundamental, el equipo es fundamental, y una de las partes principales del equipo es el anestesista. El anestesista te ha de facilitar que tú veas, te tiene que mantener al paciente con unas tensiones totalmente controladas para que tu artroscopia, como decimos vulgarmente, no se convierta en la bandera de Japón. Quiero decir, el paciente se pone a sangrar, no ves absolutamente nada. Todos estos defectos en la visualización muchas veces mejoran y se facilitan por una correcta técnica anestésica. Deciros que nuestro gol estándar en el tratamiento artroscópico de la cirugía del hombro es una anestesia doble. Se hace un bloqueo del plexo braquial y se hace una anestesia general. Tienes que tener un control absoluto en la colocación. El paciente ha de colocarlo el cirujano para que tenga una posición correcta. Has de controlar el sistema de tracción. En nuestra unidad utilizamos un sistema sofisticado importado de la NASA, que nos ayuda a mantener la tracción del brazo, y con esto es más que suficiente. Utilizamos 4 kilos de tracción. Has de hacer un pañado correcto, has de marcar las referencias anatómicas para no perderte en ningún momento. Tienes que tener también un control del sistema de irrigación, con caída libre de líquidos, o un sistema de bomba de fluidos.
Personalmente nosotros utilizamos un sistema de caída libre porque nos provoca menos alteraciones locales en el hombro. Este sistema de bomba está muy bien porque aumentas la presión, si te está sangrando, tú aumentas la presión de infusión de líquidos, pero ¿qué ocurre? Que ese aumento de infusión de presión de líquidos tiene una consecuencia inmediatamente local y directa sobre el hombro, y el tamaño del hombro aumenta mucho, y ese aumento de tamaño del hombro es pasajero, no pasa absolutamente nada, pero si estás trabajando en la parte del intervalo rotador, ese aumento de líquidos puedes traspasar al cuello y puedes tener un problema de compresión de vías aéreas, es el riesgo que tiene. Tienes que tener una colocación exacta de las pantallas, tienes que tener todo perfectamente ubicado, todos los instrumentales, incluso en el suelo has de tener una organización de todos los dispositivos que van por el suelo, y a partir de aquí, una vez que consigues el ambiente estable, que digo que muchas veces está dentro de tu curva de aprendizaje y es lo que más te cuesta, procedemos a las diferentes técnicas que hacemos. Lo primero que se hace siempre en cualquier artroscopia y en particular del hombro es hacer un diagnóstico y confirmar el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticas algo? Pues evidentemente viendo la alteración estructural que tú de antemano ya traes con tu diagnóstico de sospecha, tu diagnóstico de confirmación, pero que aquí vuelves a confirmar, haces otro diagnóstico, y un diagnóstico in vivo, un diagnóstico tocando, un diagnóstico palpando y un diagnóstico viendo todas las estructuras que hay en la zona articular del hombro, como es este caso. Esta es la inserción de la porción larga del bíceps, el ligamento glenohumeral superior, ligamento glenohumeral medio, por detrás está el subescapular, vemos el ligamento glenohumeral medio, ligamento glenohumeral superior, es decir, hacemos una exploración de todas las estructuras articulares, el receso axilar y subacromiales en el hombro. En esta imagen podemos ver la inserción del manguito de los rotadores justamente a 1 centímetro más o menos del límite que marca el cartílago. Esto es una lesión, eso es patológico, esa es la famosa lesión tipo pasta, no sé si habéis oído hablar de ella. Es una lesión parcial, articular, en este caso de espesor parcial, se ve perfectamente porque no queda expuesta la huella de inserción del supraespinoso más allá de entre medio centímetro y 1 centímetro, diría yo. En este caso no se hizo absolutamente nada, solamente un desbridamiento, ya que no cumplía criterios para hacer una reinserción quirúrgica. En este caso, la lesión tipo pasta viene como consecuencia de un problema de inestabilidad, antero-inferior, una inestabilidad antero-inferior que hace que la cabeza, una alteración de un estabilizador estático, que hace que la cabeza tenga un exceso de movimiento en posiciones extremas, en posiciones forzadas, y ese aumento repetitivo de la cabeza provoca una desinserción parcial del supraespinoso. Comprobamos el estado del bíceps, el estado del labrum, del cartílago articular, comprobamos absolutamente todo, y posteriormente hacemos una visión del espacio subacromial, una inspección del espacio subacromial, donde aquí vemos la inserción del manguito de rotadores desde la cara bursal, vemos cómo está ese espacio subacromial. En este caso había una leve disminución del espacio subacromial, en este caso también en esta paciente se realizó una acromioplastia y bueno, este fue el resultado con un incremento de ese espacio articular. Anatomía normal, nos encontramos con alteraciones que ya presuponemos por nuestra exploración y por nuestra confirmación con diferentes pruebas complementarias de imagen más avanzadas. Por ejemplo, una microinestabilidad, que es lo que hacemos, una sutura del labrum. Si la lesión del labrum no está en la parte anteroinferior, en la parte que nosotros llamamos de 3 a 6, sino que está en la parte más superior, en la zona de inserción de la porción larga del bíceps, en este labrum, pues hacemos esta es lo que se llama vulgarmente lesión tipo SLAP, hacemos una reinserción del labrum a ese nivel. La patología radica en el bíceps, es una patología intrínseca del bíceps, tenemos dos opciones: una, hacer una tenotomía de ese bíceps; dos, hacer una tenodesis bien a partes blandas o bien una tenodesis infrapectoral en hueso, en el húmero. En los casos de capsulitis adhesiva realizamos una artrolisis con este aparato que llamamos vaporizador, que no deja de ser un aparato que emite radiofrecuencia y que produce corte y coagulación. Hacemos una liberación de la cápsula, que por otro lado está engrosada, acortada. En las tendinitis cálcicas siempre pasa igual, no funciona el vídeo, cachis. Bueno, hacemos una evacuación de la colección cálcica. Normalmente suele quedar un defecto que luego ha de ser suturado, ya que el calcio no deja de ocupar espacio dentro del tendón. Una vez evacuado queda un hueco que hay que reconstruir. Voy a ver si se puede dar al vídeo. Vaya por Dios.
Bueno, este es el caso de una condromatosis sinovial, un caso muy llamativo, donde existe una metaplasia de la sinovial hacia cartílago. Es un hombro que está totalmente repleto de lesiones de fragmentos osteocondrales que fueron extirpados mediante artroscopia, y por supuesto nos enfrentamos ante casos de rotura del manguito, que ha de ser suturada y ha de ser reinsertada en su huella anatómica, bien a través de suturas con diferentes configuraciones, como en hilera simple, en hilera doble, en hilera doble con reconstrucción o con equivalente transóseo o suture bridge. Pero hay casos donde, lamentablemente, bien por pacientes con edad avanzada, con una evolución muy larga, en casos donde hay una retracción del tendón importante. Esto es una visión, digamos, que reproduce la proyección axial. Esto es la cabeza del húmero, esto es la glena, este es el labrum, y esto es lo que queda de manguito. Como veis, hay una retracción que va más allá incluso de la glena. El tendón está degenerado, el músculo no lo vemos, pero probablemente tenga una infiltración grasa, una atrofia muscular. En casos donde hay cirugías previas y en casos, sobre todo en señoras mayores, donde el hueso es muy osteoporótico, son todas estas situaciones que te hacen que esa rotura sea irreparable. En estos casos vamos un punto más allá, avanzamos en nuestra escalera o nuestra escalada de tratamiento, y en estos casos lo que cobra protagonismo pues es la artroplastia, y en pacientes donde la lesión del manguito es irreparable, donde es irrecuperable, la artroplastia vencida. Y bueno, espero, no haberles aburrido mucho, y esto es lo que quería contar.